Mi nombre es Fabián Báez. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, me ordenó diácono y sacerdote y fue mi obispo durante 15 años. Los invito a que recorramos las historias de hombres y mujeres que fueron inspirados por él. Los invito a que recorramos juntos el surco de Francisco. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos interpela. Ante un hermano lastimado, pasó un levita, pasó un sacerdote y siguieron de largo. Solo un samaritano lo auxilió. El cardenal Bergoglio retomó este evangelio y nos pedía a todos que no fuésemos indiferentes con los hermanos que sufren. Con el sometimiento esclavo de tantas personas en talleres laborales, en prostíbulos. Trabajé, digamos, en talleres que sí eran clandestinos. Incluso habían compañeras en cajas de manzana que lo ponían a sus bebés al lado, ¿viste? Y ellas seguían trabajando. Hacía frío, era un galpón muy grande, hacía bastante frío, corría. Yo me acuerdo que éramos una cuestión casi de 60 personas en un taller había un solo baño, pero y después había otro baño que era un pozo ciego, pero malísimo, ¿viste? Qué sé yo, ni el chancho por ahí entraría ahí, prácticamente es así. Las víctimas de la trata no son cosas, no son objetos, son nuestros hermanos, son personas que han sido explotadas en su dignidad, con el trabajo, explotados, la explotación laboral, la trata laboral, el tráfico de órganos, se les sigue robando órganos. ¿Sabe cuánto cuesta un riñón para los países ricos de los que se roban en las clínicas psiquiátricas, por ejemplo, de Argentina, de los que se venden, de los que se compran? 20 millones de pesos. Fui muchas veces amenazada con la propia colectividad, que me iban a matar, que se iban a meter con mis hijos. ¿Cuál será el papel de la Iglesia en este tema tan delicado? ¿Cuál será el rol de cada uno de nosotros? ¿Y cuáles serán los desafíos que conllevan involucrarse en esta realidad? Me voy a reunir con el obispo Jorge Lozano, responsable de la pastoral social del episcopado argentino, y con la hermana Marta Peloni, religiosa del Carmelo, misionera teresiana. El punto de encuentro será el edificio de la Conferencia Episcopal Argentina. Son dos religiosos valientes y luchadores, comprometidos con el problema social y delictivo de la trata de personas. Estoy seguro que me aportarán mucha luz y claridad sobre esta realidad tan difícil. Quería preguntar para empezar,
¿Cuál es la gravedad del problema social respecto de la trata de personas, el narcotráfico en nuestro país y en nuestra región? Es un problema social, netamente, no es un fenómeno, no es un flagelo solamente, sino que es un problema de todos, en los cuales tenemos que estar todos comprometidos, porque son varios problemas dentro del gran problema social. Y problema también de quiénes son los responsables últimos de esta sociedad, que son los gobiernos, gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, y todos los funcionarios que están en instituciones que dependen de los gobiernos, que son nombrados por los gobiernos. El Papa habló muy bien los otros días a los jueces, me lo escuché todito desde la 1:30 de la tarde en la Argentina, donde les dio la responsabilidad que tienen también de ser humildes para aprender todos estos problemas sociales que ellos no están preparados o no estuvieron preparados para enfrentarlos, afrontarlos. ¿Cuál es el centro del problema? Hay varios elementos, como decía nuestra hermana, porque por un lado las redes del crimen organizado son muy poderosas y van comprando voluntades por medio del soborno, de la amenaza, y hay gente que cede a estas presiones, otros que no, y cuando se cede a estas presiones se les abre la puerta para que puedan tener presencia en un barrio, en una ciudad, para que puedan comprar y vender desde drogas hasta personas humanas. Y esto es realmente muy serio porque nos muestra una degradación moral muy importante en quienes cometen este delito, pero también en la sociedad que es permisiva, que es tolerante, que a veces se sumerge en la indiferencia mientras no le toca. Así que es un problema serio, desde el poder que acumulan estas bandas de las mafias y la indefensión en que mucha de nuestra gente se encuentra, y un problema social que a veces empuja también al delito a aquellos que no tienen un trabajo digno y que terminan colaborando con estos sistemas de corrupción. Y en el plano del testimonio personal, ¿cómo es que se involucran en estas situaciones, en estas luchas? Bueno, yo tuve un primer caso de trata, así tal cual hoy lo vivimos, cualquier tipo de explotación a una chica por las distintas metodologías que se emplean en las mafias del crimen organizado, a María Soledad Morales en Catamarca, que coincidió que eran hijos del poder. Pudimos saber la verdad y algo se pudo lograr de justicia. ¿Y usted, monseñor, cómo empezó? Estando de párroco, yo tenía cercanía geográfica con algunas situaciones de explotación laboral y sexual, y después cuando estuve como obispo auxiliar en Buenos Aires, el cardenal Bergoglio me pidió que me encargara de acompañar también todo el ámbito de la pastoral social, y después como obispo de Gualeguaychú también organizamos a partir de varios prostíbulos que había dentro de la ciudad o en las rutas, algunos foros de discusión con directivos de escuelas, personal de la justicia, fuerzas de seguridad, vecinos, y empezamos a instalar la problemática en la sociedad en su conjunto, promoviendo que hubiera primero en el ámbito local de la ciudad y después también a nivel provincial normativas que pudieran no ser permisivas con este tipo de lugares donde, además de haber explotación sexual, también lo había de menores, ¿no? Entonces, con denuncias que nos iban llegando de algunas personas en particular, pudimos armar una especie de mapa del delito sobre esto, charlarlo con las autoridades políticas y hacerlo visible a través de la prensa. ¿Qué desafíos tiene la Iglesia frente a estos temas todavía? Y quizás también ese temor que a veces se tiene a incursionar en temas no tan conocidos y que nos da un poco de miedo, porque, ojo, que a mí también a veces me freno yo misma, y otro problema más con la justicia, con la policía, con el gobierno que está.
Y uno ve que en las políticas públicas no llegan, no está reglamentada la ley de trata. Bueno, es todo un conjunto de desafíos que la Iglesia tiene que pronunciarse, lo estamos haciendo despacito, cada uno de donde está, pero bueno, hay pasos, y yo confío mucho en la pastoral social integral, articulando, porque no es el único problema el de trata. ¿Y qué signos de esperanza se ven? ¿Qué signos de crecimiento, de luz en este camino? Jesús en la última cena le decía a los discípulos, el Espíritu Santo les va a enseñar la verdad completa, ¿no? Esto es que nos pone los criterios, las luces, para discernir dónde está el compromiso concreto que en cada tiempo la Iglesia tiene, ¿no? Yo percibo con esperanza, al menos aquí en el ámbito de la Conferencia Episcopal, en la Pastoral Social, en la Comisión Nacional de Justicia y Paz, tenemos un espacio de participación de varias organizaciones sociales que luchan contra la trata de personas. Y eso es muy bueno que podamos, dentro de la pastoral, de la Iglesia, acompañar la lucha de ellos y a su vez también hacer de puente para algunos reclamos. Esto que decía la hermana Marta de la falta de reglamentación de la ley de trata, es algo que nosotros estamos acompañando, lo hicimos en la gestión anterior, logramos unas pocas cosas y ahora queremos completar esa reglamentación para que un instrumento legal no quede archivado, sino que sirva en orden a las políticas públicas, ¿no? Así que en esto, que haya gente que se moviliza, que haya preocupación en la sociedad, es un signo de esperanza y nos ayuda a vencer lo que Francisco denuncia como la globalización de la indiferencia. Me dirijo a la Fundación La Alameda, creada por el diputado Gustavo Vera. Trataré de encontrarme con algunos de sus colaboradores y obtener testimonios de cómo fue su contacto con el cardenal Bergoglio. También conocer alguna persona rescatada de alguna situación de dominación, de esclavitud. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Estamos acá en la Alameda. Estamos en la Alameda, en el primer piso. ¿Qué es la Alameda? La Alameda es una organización, nació en el 2001 como asamblea barrial. Primero empezó con algo muy básico que fue la alimentación, en la época de plena crisis de la Argentina. Se creó primero una olla popular, después logramos recuperar el espacio de la Alameda, que era un viejo bar arruinado y que una mafia de la Liga de Rematadores se quería quedar, y ahí se empezó a crear el comedor, esta cooperativa textil, la fundación, la lucha por la recuperación del gremio de los costureros. Y la Alameda, más allá de eso, lo que empezó a dar es un sentido de comunidad. Empezó a tejer esos lazos de comunidad que se habían perdido, y sobre todo con los más excluidos, con los migrantes, con los que venían traficados de Bolivia. ¿Cómo rescatan a las personas? ¿Cómo luchan contra estas mafias y organizaciones? La cooperativa, cuando empiezan a inspeccionarse los talleres, a salir la gente a querer abandonar los talleres de la esclavitud, bueno, el oficio mismo, reproducir el oficio, pero sin esclavitud, sin patrón que esclavice, trabajando de manera fraterna, ¿no? Así como hacen las misiones jesuíticas hace siglos atrás, empezó esas pequeñas misiones jesuíticas del siglo XXI con estas cooperativas. Y los mismos compañeros de la cooperativa... Es decir, competir con trabajo digno al trabajo... esclavo. ¿Y cómo fue que el cardenal Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires en aquel entonces, se involucró
con el trabajo de la Alameda y con la lucha que ustedes hacen? Nosotros veníamos denunciando el trabajo esclavo y la trata para la industria textil, que es muy grande en la Argentina, y tocamos sectores sensibles del poder y hemos sufrido represalias. Atentados de bandas neonazis, atentados contra Gustavo Vera, el líder de la Alameda, y en su domicilio, aquí en la Alameda mismo. Y ya nos llegó el tema de la esclavitud sexual y el narcotráfico, sobre todo en la zona del centro porteño. Sabíamos que si íbamos solos a esa lucha, dejando en evidencia a estos sectores de poder, íbamos a terminar, como se dice aquí en Buenos Aires, en el Rachuelo, o sea, en el río, íbamos a terminar asesinados. Y sabíamos que Bergoglio estaba diciendo lo mismo que nosotros, lavándole los pies a los adictos en la villa, hablando de la lucha contra el narcotráfico, hablando de una ciudad corrupta, una ciudad coimera, vanidosa. Entonces, de escucharlo, de saber su tarea pastoral, es que dijimos, bueno, ¿por qué no saltamos los prejuicios y nos conectamos con él? Si es un hombre de poder, pero que utiliza el poder para el bien común, el poder como servicio. Y con los compañeros cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, es que llegamos a Bergoglio con una carta que escribió Gustavo Vera y Juan Graboy, del Movimiento de Cartoneros, rápidamente desde una reunión en el arzobispado, y de ahí en más él se puso a disposición, acompañé la denuncia que estábamos planificando. La primera misa fue en la iglesia de los inmigrantes en el barrio de La Boca, y de ahí en más el trabajo siguió espalda con espalda, como digo yo, siguió recibiendo víctimas de la mafia, recibiendo arrepentidos de la mafia, recibiendo funcionarios policiales que habían denunciado a los jefes policiales. Cada vez se hizo más fuerte su trabajo con la Alameda, el trabajo después de la misma iglesia con nosotros, o sea, otros sectores de la iglesia que fueron trabajando. Por ejemplo, recuerdo las oblatas, las adoratrices, el departamento de migraciones, los curas villeros. Empezó un trabajo en las parroquias, haciendo los mapas de crimen, organizando, y las parroquias recibiendo a los vecinos que denunciaban la inseguridad en sus barrios. ¿Y cuál es el desafío, el camino a seguir y las señales de esperanza que hay en esta lucha? Sí, ya haberlo visto a Jorge Mario Bergoglio hacerse papa generó, y nosotros se lo expresamos, Gustavo se lo expresó, que ahora la tarea era mundial, que así como en la Argentina hay 500.000 de esclavos, en el mundo hay 40 millones de esclavos. Entonces la tarea iba a ser titánica y se iba a multiplicar. Y efectivamente lo que nos está pasando, acabamos de volver hace poquitos días de un coloquio de jueces y fiscales que agrupó a más de 150 funcionarios judiciales de todo el mundo, hablando de la esclavitud moderna, hablando de la trata, del crimen organizado, y la tarea se multiplicó. Y bueno, en esa tarea tenemos la esperanza de que hoy el Papa Francisco es líder moral y humano para todo el planeta, y en esa ola de renovación, esa ola de esperanza, es que nosotros sumamos nuestro granito de arena desde Capítulo Argentina y ayudando también a otros países, como hemos hecho en España. Ahora Gustavo tiene un viaje a Armenia también, así que estamos colaborando ahí donde nos necesite y donde el Papa diga que hay que trabajar por el bien común. ¿Y qué es esto de las cámaras ocultas? ¿Cómo fue eso y para qué lo hacían? Y más que todo por ahí, a nosotros cuando queríamos hacer una denuncia o invitar a un periodista, cuando nosotros decíamos que está pasando, se trabaja muchas horas, hay una enfermedad de tuberculosis por mala alimentación, todo lo demás, y en su momento nadie nos creía, ¿no? Como para denunciar el trabajo esclavo. Para denunciar el trabajo esclavo, como que era natural que estaba pasando en su momento. Y para poder lograr esto, nosotros nos pidieron si podíamos hacer, y como al principio nosotros rogábamos a los periodistas que nos apoyen en eso. Entonces hicimos la cámara oculta, que tenían los trabajadores, varias personas trabajando, tenía trata y tráfico, y eso él te hacía trabajar desde las 6 de la mañana a 1, 2 de la mañana. Entonces, para probar eso, yo me presenté como una trabajadora más y logré entrar al taller, logré entrar a 2 casas de él, y para poder probar, ¿no?, si estaba ocurriendo todo eso. Entonces, con todo eso pudimos demostrar que sí existe el trabajo esclavo, porque al principio como que nadie nos creía que estaba pasando eso. Logramos con todo eso, él está preso, ¿no? Marido y mujer tienen trata y tráfico de personas. Yo conocí al Papa cuando era cardenal,
que para nosotros, para la organización de la Alameda, como yo que soy costurera, mis compañeros costureros, era muy importante porque él nos ha apoyado sobre el trabajo esclavo, sobre trata y tráfico de personas. Y él, más que todo, a mí en su momento, más que todo me apoyó en su debido momento cuando hicimos la denuncia sobre el trabajo esclavo. Fui muchas veces amenazada con la propia colectividad, que me iban a matar, que se iban a meter con mis hijos. Y entonces él me dijo, no te preocupes, hija, eso no va a pasar, vos tienes que estar tranquila con todo lo que haces y la muerte llegará cuando tiene que llegar, no porque ellos van a decidir. Y entonces, bueno, confié en él, me quedé tranquila y bueno, me parecía muy buena persona en su momento y por eso elegí hacerlos bautizar a mis hijos, como estaba en otro país. Y él me dijo, no va a ser ningún problema, será un honor. Y quedamos con que me iba a llamar. No pasó muchos días, me llamó y me sorprendió y me dijo, ¿dónde quieres hacerlo? Y yo dije, ¿cómo dónde? Y yo le dije, acá en mi trabajo en la Alameda. Entonces me dijo, no hay problema, y decirme la fecha y lo hacemos. Y no pasó mucho tiempo y él vino, aceptó. No sé, para mí era una cosa increíble. Él vino, trajo toda la sopa que él se ponía de cardenal y mi hijo más grande también le ayudó y le dijo que él le iba a ayudar. Más que todo yo me puse a escuchar todo lo que hablaba. Él decía, hay que ir al lugar de donde el pueblo te necesita, donde está el pueblo no tienen que venir ellos a nosotros. Estas son nuestras remeras de marca propia, Mundo Alameda. Yeah. ¿Esto lo hacen todo aquí? Sí, nosotros hacemos acá y bueno, nuestra primera marca y estamos contentas al tener nuestra propia marca. Claro. Trabajé, digamos, en talleres que sí eran clandestinos. Ahí trabajé más o menos como 6-7 años. Es una fábrica era un taller de jean, ¿no? Entrabas en la mañana, a las 7 de la mañana y salías a las 9 de la noche. Es como, digamos, entrabas de noche y salías de noche. No veías el sol, porque nosotros no había ni luz, nada. Era todo foco, o sea, los focos menores, por ahí había poca luz y todo, y trabajamos en línea. Todos. Empezaba uno de allá, así terminaba y había otro. Yo empezaba y terminaba colocando las etiquetas y el otro que ya colocaba el broche, el botón, pantalón terminado. Al día por ahí terminábamos entre 15, 16 personas, terminábamos hasta 1000 prendas en un solo día. Pero trabajando, ¿viste? Hablando y sin pararte, por ahí ir al baño. Pues, si vos te parabas al baño, perdías la cadena que se hace el otro. Entonces por ahí era muy difícil. Y a veces en el baño, en verano, sufríamos mucho con el tema del olor del baño que teníamos. Había mujeres también, compañeras mujeres. Yo siempre les colocaba, ¿viste? No tenían dónde dejarlos o estaba embarazada. Por lo mucho me acuerdo que faltando 2 días para ir en parto, seguía trabajando igual bastante tiempo y después descansó creo que unas 2 semanas y vino y ya estaba el bebé en la caja de manzana trabajando. Estos talleres, más que todo para tener una ganancia alta, para mí es mucho, te hacen trabajar muchas horas y te pagan la tercera parte que es de un sueldo que tendría que corresponderte. Un ejemplo, tendrías que ganar 1000 pesos y ellos te pagan 300 pesos. Te digo un caso por ahí de un pantalón de jean. Hoy en día en un shopping está 1500 pesos, un pantalón de marca. Uno más o menos está 500, 400 pesos. Pero en un taller no te lo pagan eso. Al costurero mínimamente te lo pagan a veces el 2% de lo que de la ganancia.
Hoy por hoy nosotros tenemos la marca, pero solo hacemos remeras. La idea es que se sumen otras cooperativas con otras marcas, con otros productos. De hecho, el segundo marca tenemos No Chains, que es internacional con Tailandia que hemos hecho y con Filipinas. A la gente yo le diría generalmente, bueno, que cuando vaya a comprar una prenda, bueno, que pregunte si está hecho en una fábrica o en un taller legal, no un trabajo esclavo. Generalmente, especialmente en las marcas muy grandes, se hace eso. Estoy bien orgulloso, o sea, de mi marca, que es Un Mundo Sin Esclavos, Mundo Alameda. Para nosotros es muy importante ser realistas en esto, ¿no? Bergoglio lo insistía mucho en sus predicaciones y ahora como Papa también vuelve a tomar esta expresión: hay que tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. No son problemas que le pasan a personas ajenas o a entes que no conocemos. Son seres humanos, hermanos nuestros, y cualquier cosa que le pasa a un hermano nuestro nos pasa a todos. Existen muchas formas modernas de esclavitud en el mundo de hoy. Hoy hemos conocido a hombres y mujeres de fe y luchadores que buscan dar respuestas ante este flagelo. También nosotros estamos invitados a convertirnos y a comprometernos para seguir juntos caminando en el surco de Francisco.